Tres historias para empezar el martes. Putin marea a Donald Trump. Dice otra vez que está dispuesto a hablar mano a mano con Ucrania, pero no confirma ni tregua ni nada que se le parezca. De hecho, sigue matando ucranianos. La Casa Blanca quiere pensar que su mediación es decisiva, pero confiesa hartazgo y frustración con esta guerra de Ucrania. Con lo fácil que parecía Donald, y al final no era... El eurofan Pedro Sánchez exige a la Unión Europea de Radiotelevisión, la UER, que expulse a Israel del concurso de canciones. Alega que ya está bien, hombre, y que si se expulsó a Rusia, pues a Israel lo mismo. Lo peor de ponerse estupendo con la exigencia es que luego las televisiones europeas no te hagan ni puñetero caso y te quedes como 0 points en influencia. Pero bueno, Santos Cerdán de momento sigue llevando la voz cantante en el PSOE, aunque permanece mudo desde hace días. Y 3 semanas después del apagón y sin conclusiones aún en la investigación gubernamental, la vicepresidenta Aegesen y su colega portuguesa en funciones vuelven a la carga con Francia para que acelere la obra de cableado que está pendiente para la interconexión. Esto es la historia interminable. A los años que lleva Macron regalándonos los oídos y a la vez dándonos largas. Pues lo primero es la llamada que se produjo ayer entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ni la cita de Estambul ni esta llamada de ayer han supuesto de momento un cambio sustancial por parte de Rusia. Si a la reunión del viernes pasado los delegados de Putin se presentaron reclamando una negociación previa a cualquier tipo de alto el fuego, pues la llamada de ayer lo mismo, entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. Mensaje que sale, pues que habrá que negociar para saber si finalmente hay, no el final de la invasión, no la retirada rusa del territorio ucraniano, sino que habrá que negociar para saber si puede haber una tregua, un alto el fuego, que es que todavía el ruso no termina de. Pero bueno, dice Putin que él ve muy productiva la conversación de ayer. Les quiero indicar que fue una llamada muy informativa y franca. Y sobre todo, en mi opinión, muy útil. Es el camino. Creo que Putin quiere acabar con esto. Ahora, si yo creyera que Putin no quiere, esto es lo que hago toda mi vida, es como los tratos. Y si pensara que el presidente Putin no quiere acabar con esto, ni siquiera estaría hablando de ello. A ver, Trump hace lo que puede para decir, aquí sigo siendo decisivo, pero... Es que ya han pasado cuánto tiempo, dijo él, que tardaba en resolver 48 horas en resolver las cosas. Lejos de lo que intenta vender el presidente de los Estados Unidos, cuya portavoz, por otra parte, ha admitido la frustración del señor Trump, la frustración y un cierto hartazgo ya de esta situación. Digo, lejos de lo que intenta vender el presidente de los Estados Unidos, de momento ni la presión de la Unión Europea, ni la presión de Ucrania, por supuesto, ni la presión del propio Estados Unidos han logrado cesión concreta alguna por parte de Putin. Más bien al contrario. Trump está celebrando como un logro propio que Ucrania y Rusia se van a reunir en breve, en teoría, para negociar un alto el fuego, que es lo que por otra parte siempre había dicho el Kremlin que tendría que acabar sucediendo, una negociación mano a mano, pero para quedarse con la parte del territorio ucraniano que en este momento controlan los rusos. O sea que 2 horas de conversación telefónica después, pues es Vladimir Putin quien parece que ha convencido a Trump y no al revés. Cuando Marco Rubio decía, acuérdese que la tregua dependía de esta llamada, pues no parece que la llamada haya tenido mucho éxito. Visto, lo que vuelve a proponer Zelensky, el presidente de Ucrania, es que la Unión Europea participe en estas conversaciones. Estamos considerando una nueva reunión de todos los equipos. Nos gustaría que fuera de alto nivel. Estados Unidos, Ucrania, Rusia, países europeos y también Gran Bretaña. Dicha reunión podría tener lugar en Turquía, el Vaticano o Suiza. La Unión Europea, acuérdense que lo que viene reclamando es que haya un alto el fuego por parte de Rusia, un alto el fuego en serio. No vamos a analizar las razones profundas de este conflicto antes de ver si hacemos una tregua o no, un alto el fuego en serio, que sea previo a una negociación real, una negociación verdadera. Todo eso de momento pues no se ha producido. El otro conflicto que Donald Trump iba a resolver en cuanto volviera a la Casa Blanca, acuérdese, era el de Gaza, y de hecho consiguió, justo en vísperas de su toma de posesión como nuevo presidente, un alto el fuego por parte de una parada técnica, digamos, en la invasión o en el control de Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Bueno, lo de Gaza pues va a peor porque Benjamín Netanyahu está presionando de nuevo, evacuando a la fuerza o haciendo que se marchen a la fuerza muchos de los palestinos, tanto del norte como del sur de la franja, y con la única salvedad de que en estas últimas horas ha anunciado el restablecimiento de una cierta ayuda humanitaria, que además su propio gobierno está diciendo, pero poca cosa, no vaya a parecer que un poco de harina igual para que se pueda fabricar pan. Y poco más. Ha ordenado la evacuación total de la segunda ciudad en población de la franja de Gaza, que es Khan Yunis, porque piensa lanzar, ha anunciado un ataque sin precedentes. Objetivo,
pues hacerse con el control de Gaza de nuevo. ¿Excusa ahora o coartada ahora? Pues que esta es la mejor manera, dice, de controlar el reparto de la ayuda humanitaria. Y como siempre, que lo que se buscan son objetivos muy concretos, blancos muy específicos, operaciones muy quirúrgicas de altos responsables de Hamás, que se ve que todavía queda alguno en pie después de un año y medio ya, un año y medio ya, desde que empezó la invasión o el control o la entrada de los tanques israelíes en Gaza en respuesta a los atentados que previamente había cometido Hamás. Bueno, vueltas con Gaza, Eurovisión. El presidente del gobierno de España, nada menos, que ayer compareció y dice, ¿se hablará de lo de Santos Sardán, que publica el Confidencial? Bueno, ¿hablará del chantaje al gobierno del que daba cuenta el diario El País este domingo? Pues tampoco. ¿Y de qué quiso hablar el presidente Sánchez? Pues de Eurovisión, en perfecta sintonía con Televisión Española. A veces las apariencias no engañan. En perfecta sintonía con Televisión Española, reclamando el presidente Sánchez que la televisión israelí, que recordemos una vez más que quien participa en este concurso de Eurovisión son las televisiones públicas de los países, no los países como tales países, que la televisión pública israelí sea expulsada del festival el año que viene. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió no participar en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Bueno, el presidente Sánchez, que ahora quiere, digamos, decidir él cuáles son las reglas de funcionamiento de un certamen de canciones en el que participan televisiones públicas de los distintos países. Lo que ha explicado la UER es que, claro, que esto... hacer que parezca que es un concurso de países lleva a sacar estas conclusiones perfectamente distorsionadas. Lo que ha explicado la UER es que a la televisión pública rusa se la expulsó, se la privó de participar en el festival porque la televisión pública rusa estaba actuando como instrumento del gobierno ruso a la hora de blanquear, justificar la invasión de Ucrania y por tanto una intervención ilegal desde cualquier punto de vista. Que la televisión pública rusa funcionaba como un elemento más de propaganda del gobierno ruso. Dices, ¿y la televisión israelí está funcionando como un elemento más de propaganda de la invasión o la matanza de Gaza que realiza su gobierno? Pues el presidente Sánchez debe ser espectador habitual de la televisión israelí y piensa que sí. Los directivos de Televisión Española, la autonomía y la independencia que se reconocen a sí mismos o que predican de sí mismos respecto del gobierno de España, se ve que no se la reconocen a la televisión pública israelí. Que en todo caso, si es expulsada del concurso, a ver, lo ha pedido el presidente Sánchez y no consta que nadie más de momento. Si fuera expulsada sería porque la televisión pública israelí también funciona como un instrumento de justificación de las decisiones del gobierno de Israel. ¿Es así? Pues yo la verdad es que no lo sé, porque no soy espectador de la televisión israelí. Pero es que es un concurso de televisiones, que no de países. Hombre, como país Israel sí participa en otros eventos. Bueno, como selección nacional de fútbol, por ejemplo, Israel participa en el Mundial de Fútbol. Hay uno en 2030 que organiza España. Supongo que en ese no podrá participar, ¿o sí? Hombre, Israel participa, las empresas israelíes, en la Feria de Turismo que se celebra cada año en España, ¿no? Fue en enero, no parece que al gobierno le incomodara mucho la presencia de Israel. Ha dicho ayer Sumar, que es socio del gobierno de España, y en esto, hombre, dice, actuemos en coherencia. Si tanto nos disgusta que Israel participe en un festival de la canción, porque es un Estado genocida, ese es el argumento, pues rompamos relaciones diplomáticas con ese Estado genocida. Rompamos relaciones comerciales con ese Estado genocida. Hasta ahí no llegan las pretensiones del gobierno de España. Digo que ayer no dijo ni media palabra el presidente Sánchez sobre los asuntos que sobrevuelan la vida de su partido, empezando por ese informe de la UCO, siguiendo por lo que ayer contaba el Confidencial sobre Santos Sardán. Se le pudo preguntar ayer a un ministro al que los periodistas tuvieron a mano, que es el ministro Óscar López. Se le pudo preguntar por Santos Sardán y por el chantaje al gobierno. Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Ya, pero que lo del País, que decía el País el domingo, que el chantaje al gobierno para que readmita uno en correos y para que entierre el expediente disciplinario a un policía que era de la confianza de Ábalos, ¿eso qué hay de eso? Pues el gobierno de momento de eso, ni media palabra, oye.
Esta mañana recibiremos en este programa a la vicepresidenta 3 del Gobierno de España, la señora Aegersen, que es la vicepresidenta energética, digamos, la responsable de la transición energética y también del reto demográfico, que va a enviar una carta al Gobierno de Francia. Es una carta escrita a 4 manos con su colega, la ministra portuguesa, ministra en funciones, porque ha habido elecciones en Portugal este domingo, y vamos a ver si el gobierno cambia o no cambia, que es una carta para urgir a Francia, esta es la historia interminable, les decía, urgir a Francia para que acelere las obras de la interconexión, que es terminar de poner un cable más gordo para que la facilidad de transmisión de electricidad de Francia a España y de España a Francia pues sea la deseable, o la que se viene exigiendo desde hace, yo que sé. Creo que la primera reunión de Sánchez sobre este asunto de la interconexión con el gobierno francés fue recién llegado al gobierno, o sea, hablamos del año 18. Una carta a los ministros, a la ministra, al ministro francés de Energía y al comisario europeo para que se aceleren los proyectos que están en marcha. Luego le preguntaremos naturalmente a la vicepresidenta del Gobierno de España si 3 semanas después del apagón general o total en la península ibérica, pues hay alguna novedad en esa investigación que tiene abierta con absoluta neutralidad el gobierno de nuestro país. Alsina en Onda Cero.